Quiero que vaya conmigo allí a Primera de Reyes, alabando al nombre del Señor, exaltándole porque Él es bueno y porque para siempre, para siempre es su misericordia. Primer libro de Reyes, vamos allá al capítulo 19 y voy a leer desde el versículo 1 y vamos a leer varios versos. Si tiene una versión Reina Valera, quiero que siga conmigo leyendo en alta voz. Si trae una antigua versión, creo que las antiguas versiones ya no existen, ¿verdad? Las 1909 y la 1600, quién sabe qué tantos, ya pasaron, ¿verdad? Algunos todavía buscan la Reina Valera antigua versión. A mí me gusta la Reina Valera nueva versión 1960, todavía es más entendible. Todavía la internacional, la versión internacional, la nueva versión internacional todavía es más clara, ¿verdad? Tan clara que a veces hasta le quitan cosas y le ponen otras cosas y ni cuenta se da, pero bueno. Reina Valera 1960 está un poco más apegada a la antigua y no tan apegada a la nueva. Eso está buena. Si trae una Reina Valera 1960, ábralo a 1 Reyes 19, 1 al 18. Si no trae Biblia y trae celular, habla la aplicación, baje la aplicación de nuestra iglesia y por ahí le hemos provisto una Biblia para que usted nos siga. Si no trae Biblia y no trae celular, pues a lo mejor está peleando, no quiere que nadie le vaya a hablar, ¿verdad? Síganos en la pantalla. Vamos a leer la palabra del Señor esta mañana y vamos a deleitarnos y gozarnos y vamos a meternos en lo que Dios quiere hablarnos hoy. Vamos a abrazar el mensaje y vamos a dejar que Dios nos ministre. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al Señor: ministrame, Señor. Dígales: ministrame, Señor, esta mañana. Aunque unos tienen miedo y dicen: ay, híjole, es que si le digo y luego después me pega. No, usted dígale al Señor: ministrame, Señor. Primera Reyes 19, verso 1, y vamos a leer hasta el verso 17 por ahí. Vamos a entrarle con gozo. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya estamos todos ahí? Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, diga conmigo, viendo el peligro. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba y estaba en Judá. Alguien diga: estaba en Judá. No, dígalo: estaba en Judá. Y dejó allí su criado y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Dice: y deseando morirse, dijo: basta ya. Alguien diga: basta ya. Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Como que quiero decir ahí: me despertó, me fortaleció, pero volví. Alguien diga: volví. Dice: volvió. ¿Qué pasó? Volvió a dormirse. Ay, híjole. Sí. Volvió a dormirse. Y yendo el ángel del Señor la segunda vez, diga la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva. Diga conmigo: se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino la palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo. Y me buscan para matarme o para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera. Dile que está a tu lado: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor
que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió otra vez: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael y por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y él y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. No va a quedar nadie de tus enemigos. Ninguno de los que te persiguen quedará. Si no lo matas tú, lo matará quien viene detrás de ti. Y si no lo matan tus hijos, lo van a matar tus nietos. Pero vengo a decirle a alguien en esta mañana: lo que te sigue hoy no quedará vivo a la tercera generación. Padre, te damos gracias. Declaro que tu palabra es viva y eficaz. La hierba se seca, la flor se cae, pero tu palabra, Dios, permanece para siempre. Danos una palabra hoy, Señor, que penetre en nuestros corazones de tal manera, Padre, que salgamos de este lugar, Señor, con una convicción de cambiar cosas, de alinear cosas, de mejorar cosas en nuestra vida, Señor, y llevando un estilo de vida que te agrade a ti. Señor Espíritu Santo, te pido que en esta hora tú me uses de tal manera, Señor, que tú seas glorificado en medio de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, y la iglesia del Señor dice: amén. Puede sentarse en la presencia de Dios. Qué bendición, de verdad. Hemos estado hablando sobre el tema la narración. La narración, y hemos estado hablando sobre la historia o el cuento. Y todos los que estamos aquí tenemos un cuento que contar, ¿no es cierto? Todos los que estamos aquí tenemos una historia que hablar, de algo de que contarle a nuestros hijos. Yo no sé cuántos tienen padres que ya están grandes de edad y te dicen: no, hombre, yo en el 1948. Y dice: híjole, mamá, ya estás grande. ¿Sí? No, hombre, yo en el 1950. ¿Cuántos, Fermín? Me dice mamá. ¿En el 50 qué, Fermín? Y yo digo: híjole, ya están rucos estos. Algunos dicen: hace mucho tiempo. Pero no se atreven a decir en el 1952. Nomás dicen: hace mucho tiempo. Algo otros dicen: hace mucho tiempo. Porque mucho es mucho, pero mucho es bastante. O sea, es retiarto, dijo la India María, ¿verdad? Estoy batallando en el servicio inglés porque no tengo personajes así que usemos. Ellos usan, no sé, Julia Roberts y no sé qué más. Nosotros usamos que la India María y que el Chavo del Ocho y el Chapulín. Qué padre, no sé. Gracias a Dios por ser latino. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por ser latino. Nuestro héroe, el Chapulín Colorado. Los americanos, el héroe es Superman. Pero no, hombre, nosotros Chapulín se las arreglaba de volada, ¿verdad? Todos tenemos un cuento. A veces papá se siente y nos empieza a platicar de lo que vivió y de lo que desenvolvió y de lo que le sucedió, y tenemos la historia de todo lo que va pasando en esta vida y cómo se va desenvolviendo nuestro cuento. Todos tenemos esa experiencia donde hemos atravesado dificultades en la vida, de tal manera que podemos decir: si tú supieras.
Nos hemos dado cuenta que nosotros solamente somos los narradores del cuento, no somos el autor del cuento. He dado cuenta que cuando yo quiero ajustar mi cuento, me doy cuenta que yo no soy el que tengo el poder para ajustar mi cuento. Mi cuento es creado por alguien más, yo solamente lo vivo. Soy, si pudiera decir, el protagonista del cuento, pero no soy el que escribió el cuento. A mí me contrataron para formar parte de esa historia y de ese cuento, pero yo no fui el que formé el cuento. Yo solamente soy Eduardo Capatillo, ¿verdad? Capetillo. Yo solamente soy el protagonista del cuento, mas no sé qué es el cuento. Yo solamente vivo el momento, pero hay un autor que escribió el cuento. La Biblia nos dice, y David, por cierto, nos habla del autor del cuento. Nos dice que en el cielo Dios escribió un libro, y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego habían de suceder. Por ejemplo, Dios escribió mi cuento. Él es el autor de mi historia, de tal forma que Él dijo con quién me iba a casar, con quién iba a conocer, cuántos hijos iba a tener, en qué familia iba a nacer, cuál iba a ser mi nombre. Todo empezó por el autor que escribió un cuento, pero yo fui contratado por Dios para ser el narrador, el protagonista del cuento. Quiere decir entonces, hermana Conchi, que yo no tengo el control de lo que está por venir en el cuento. Vaya, hay veces yo no sé ni lo que sigue del cuento, yo solamente estoy viviendo. Por eso el autor de la canción escribía un día a la vez, mi Cristo, un día a la vez, porque sabía que el día de mañana no sabía que había en su cuento. Hay algunos de nosotros que recibimos malas noticias que no sabíamos que venía en el cuento. Alguna persona recibió una mala noticia que destruyó su corazón, y que por años ha estado viviendo la tragedia o la memoria de aquella tragedia que vivió porque no tenía control de lo que había de venir. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría que si se hubieran sabido que venía dolor en nuestro cuento, lo hubiéramos evitado? Si hubiera sabido que, ¿quién iba a saber que el hijo de la hermana o la hija de la hermana que iba a crecer y un día se le iba a ser arrebatado en las manos? Nadie tenía el control, porque es cuando te das cuenta. Nacen los hijos y los abrazas, hermana Dora, pero nunca te das cuenta ¿qué es lo que va a ser del cuento de estos niños? Porque ni tú mismo eres el autor de los cuentos. Es solamente el vehículo por el cual mi hijo vino a esta tierra, pero ni yo como padre sé cuál es su historia. Él es su propio protagonista y es el narrador de su historia. El narrador hay veces que empieza a contar el cuento con tal facilidad que quien lo escucha empieza a abrazar el cuento. David decía, Tere, dice, lo oirán los mansos y se alegrarán conmigo. ¿Por qué? Porque el narrador o el protagonista que vive la historia la vive de tal manera que la gente empieza a ser como una nube de testigos. ¿No dijo Pablo eso? Porque tenemos una nube de testigos alrededor de nosotros que están contemplando lo que está sucediendo con tu cuento. Hay algunos que te están siguiendo de lejos y tú ni cuenta te da que cuando se levantan en la mañana se sientan en la mesa y dicen, oye, ¿supiste lo que pasaste con lo que sucedió con la vecina y lo que pasó en su matrimonio? Oye, ¿supiste lo que pasó con los hijos del hermano fulano? Porque sin tú te darte cuenta, como protagonista estás atrayendo a tu audiencia como Soraya atrae a las de ella. Está conmigo. Y la gente empieza a seguir el protagonista de tal manera que empieza a abrazar la historia y le empiezas en cierta manera a identificarla como si yo estuviera viviendo esa misma escena. Pero te das cuenta, Marisa, que tú no tienes el poder de saber lo que viene. Tú no tienes la capacidad para poder distinguir de Yanira qué es lo que viene en tu cuento. Tú estás viviendo el momento y estás viviendo, aleluya, el momento donde te das cuenta es un tiempo glorioso, pero no sabes lo que mañana te traerá. Por eso la Biblia nos dice que hoy es el día de salvación y que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque hay cosas en el hoy que están destinados para tu vida, pero no te has dado cuenta que hoy hay oportunidades de las cuales tú puedes abrazar y tú puedes disfrutar. Pero hay algo que sucede, como no somos el autor y no sé lo que está sucediendo en mi vida. Hay veces que atravieso por amargura, por traición, por rechazo, atravieso por situaciones donde la verdad mi cuento no tiene mucho que dar y no tiene mucho que identificar de lo que Dios está hablando. En una ocasión vemos en la historia como un Elías, un gran hombre de Dios, acaba de hacer que fuego descienda del cielo, acaba de causar un gran mover de Dios, y de repente le mandan un mensaje y le dicen, ¿sabes qué? Te voy a matar, desgraciado. Y Elías se asusta, Marisa.
A tal grado que dice que se va y llega a un lugar donde dice que era en Judá. Llegó a Judá porque qué cosas es el autor de la historia. Siempre te va a llevar a un lugar donde tú puedas alabar, porque hay algo que sucede en la alabanza. Dice que Dios habita en medio de la alabanza, y dice que en la alabanza, si Dios está, entonces la plenitud de gozo está en la alabanza. Y el gozo del Señor, ¿sabe qué es? Es nuestra fortaleza. Siempre va a haber un momento difícil en tu vida en que Dios te va a facilitar y te va a dar la dirección para que llegues a Judá. Pero si no te das cuenta que en medio de tu conflicto tú puedes alabar a Dios, como dijo aquel hombre llamado Habacuc: aunque la higuera no florezca, y aunque no haya vacas en el corral, y aunque sean quitadas las ovejas de la manada, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero como todos nosotros, a veces no nos damos cuenta que estamos en un Judá y decimos: tú alábale, yo ya me voy, porque si tú supieras lo que estoy atravesando. Y Elías llegó y dejó a su criado allí en Judá, pero él siguió caminando, como si él tuviera el control de su historia, como si él tuviera el control de su historia. Y llega un momento, hermana Leti, donde dice la escritura que Elías llega y se pone debajo de un árbol. Ahí se sienta y dice: ya basta, Señor, ya no puedo más. Dice que se acuesta y llega un ángel, hermana Fina, y dice que cuando llega el ángel le pega y le despierta. Qué impresionante es Dios, ¿no? Llega el momento en que el ángel llega y lo despierta. Y cuando lo despierta, señor juez, fíjese lo que hace. Le dice que le da de comer y le da de beber, como que si hubiera algo que hay que hacer. ¿Cuántos de ustedes les dijo la abuela o la mamá: ándale, vengan a comer pronto porque se van a jugar? Y comiendo no le decían: no, mamá, ahorita que vamos a limpiar y vamos a ir a hacer. Y ya nomás comían. ¿Y qué hacían? Mayormente si era como el caldo del domingo pasado que me comí. Comió y se acostó y se volvió a dormir. Como muchos de nosotros que tenemos la tendencia que hay algo que hacer, pero es tanta la decepción, es tanto el desánimo, es tanto la traición, es tanto la amenaza, es tanto el temor, que yo lo que prefiero es estar pausado, estar parálisis, estar detenido y no moverme. Y vuelve otra vez el ángel y vuelve a despertarlo. Le dice: Elías. Y despierta Elías y le dice el ángel: bebe y come, porque el largo camino te espera. Comió y bebió y caminó por 40 días. Encontró una cueva y ¿sabe qué hizo? Se volvió a meter a la cueva con la intención de decirle: Señor, es que yo soy el único. Hay veces que parece como que tu historia es la única, ¿verdad? Hay veces que parece como que nadie está viviendo tu historia, como si tan solamente supieras que no eres el único en el mundo que está pasando por lo que está pasando. Tu hija no es la única que salió embarazada y no va a ser tampoco la última. Hay muchos que tienen que contar la historia que tú estás pasando. Hay muchos que tienen que contar la historia que tú estás atravesando. No solamente tú eres el único que perdiste el matrimonio y perdiste la casa y perdiste el trabajo, y no eres el único que papá te abandonó cuando estaba chiquito, y no eres el único que mamá te abandonó cuando estaba chiquita. Hay muchos que están en la misma situación, pero Elías se sentía como si fuera el único. Y llegó y le dijo el Señor: Elías, despiértate. Y se le presentó Dios a Elías. Y dice la escritura que cuando se le presenta Dios a Elías, le dice: Elías, hay algo grande que estás por hacer. ¿De qué estaba pasando con Elías? Elías estaba viviendo lo que era la historia. Estaba él en lo que era la narración de su historia. Él llegó un momento, Marisa, llegó un momento donde él cogió su libro y empezó a leer su libro, pero llegó a la mitad del libro y se dio cuenta que había una situación difícil en su caminar. Se encontró en el libro que había algo difícil en su historia. Estaba pasando por momentos tan amargos, estaba pasando por traición, estaba pasando por dificultad. Y entre más leía la historia, más sus lágrimas le rodaban por su mejilla, porque decía: ¿por qué esto me está sucediendo a mí y solo a mí? Y fue en ese momento, pastora Alma, donde Elías, ¿sabe qué hace? Le dobla la esquina de la página y cierra su libro y se detiene en esa posición.
porción. Y viene Dios y le dice: Elías, ha llegado el momento donde abras ahí donde quedaste, y es tiempo de que cambies la página. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros como seres humanos nos quedamos estancados y anclados con lo que nos ha sucedido, y en vez de ser personas que prosigamos en nuestra historia, ¿sabes lo que hacemos? Sacamos el ancla de la vida y la aventamos sobre encima y decimos: aquí me voy a quedar. ¿Sabe por qué? Porque me traicionaron, porque me amargaron, porque me dejaron solo. Y tenemos la tendencia de aventar el ancla y anclarnos en aquello trágico que nos sucedió. Fue lo que hizo Elías. Lo que le hizo Elías. Todos en la vida, Tere, cargamos un ancla en nuestra caminar. Todos en la vida, hermana Juanita, cargamos un ancla en nuestro caminar. Y tenemos la tendencia que cuando pasamos momentos difíciles en nuestra vida, nos traicionaron, perdimos, lo perdimos, se nos fue de la mano, se nos escurrió, nos traicionaron, nos quebrantaron, nos ofendieron. Tenemos la tendencia de pensar que tenemos que hacer algo, sacar el ancla de nuestra vida y decir: ya basta, estoy cansado de esto. Y nos quedamos estancados en esa página. Dios le dijo a Moisés: 40 días vas a pasar por el desierto, pero al decir 40 días vas a llegar a tu tierra prometida. Pero al decir en los momentos de la dificultad y en los momentos del dolor, el momento de la traición, ¿sabe qué hizo Israel? Sacó el ancla y la aventó sobre encima, y aquello que estaba destinado para ser solamente 40 días se convirtió en 40 años. Porque se quedó anclado Israel sobre la parte de la dificultad y la parte de la traición y la parte del dolor. Elías hizo lo mismo, hermana Limones. ¿Qué hizo Elías? Cuando vemos la escena que está en la cueva, y cuando vemos a Elías que está en la escena de la traición, y está en la escena de la amenaza, y está en la escena del peligro, donde está a punto de perder su propia vida, ¿qué hizo Elías? Ventó su ancla. Y muchas de las veces, Alicia, aunque hay movimiento, pero no avanzamos. Porque el agua se sigue moviendo, pero nosotros seguimos en el mismo lugar. Tú nunca has estado en esa situación donde parece que las cosas se están moviendo, pero como que no avanzas. Y dices: ¿por qué esto está sucediendo? Yo te voy a decir por qué. Porque doblaste la página en el momento del dolor y cerraste tu libro y lo pusiste en la repisita y dijiste: es que yo no puedo vivir esta vida. Es que yo fui creado para más. Es que yo fui creado para cosas mejores. Déjame hablarte de José mientras que ya me lo termino. José era un joven que cuando agarró su libro, él empezó a leerlo atrás del libro. Si sabes la portada de atrás, si sabes esta parte, ¿verdad? Que los que nos gusta leer, agarramos un libro y lo primero que leemos es esto, la introducción, y nos interesa y dice: este libro está bueno. Me gusta este libro. Pero lo que no nos damos cuenta es que en la parte de atrás no está toda la historia completa. José agarró su libro y dijo: ay, yo sé que hay grandeza dentro de mí. Es como cuando vamos a la iglesia y te dice el predicador: Dios me da una palabra para ti, dice que tu casa va a ser grandes proezas para el Señor. Viene el profeta y te dice: ¿sabes qué? Dice el Señor que va a causar un aceleramiento de finanzas en tu vida. Dice el Señor que Dios va a sacudir a tus hijos. Dice Dios que tus enemigos van a caer derrotados delante de tus pies. Y salimos emocionados porque el profeta nos dio una palabra de nuestra historia, pero era solamente la parte de atrás de la portada. Y José se emocionó de tal manera, hermano Aldo, que se alegró y fue con papá y le dijo: ¿sabes qué? Tuve un sueño y el sueño era así. Me doy cuenta que hay tanta grandeza dentro de mí que se alegraba y se motivaba. Pero lo que él no sabía, Marisa, aquí va a llegar un momento en la historia donde sus propios hermanos lo iban a traicionar. Lo iban a traicionar, y por si fuera poco, señor juez, lo iban a vender. Y por si fuera poco, lo iban a acusar. Y por si fuera poco, lo iban a encarcelar. Y cuando llegó a la parte que lo encarcelaron, dobló su página y cerró el libro y ventó el ancla y se ancló por 13 años.
Por 13 años. Escuché un predicador esta semana que dijo algo tan poderoso que impactó mi vida. Él dijo: ofensa es un evento, pero ofendido es una decisión. Eso está bueno. Ofensa es un evento, pero ofendido es una decisión. Cuando tú echas tu ancla sobre aquella parte y aquella página de tu historia que estás viviendo, que te causa dolor, es aquella decisión que has decidido decir: sabes que yo aquí me voy a quedar. Me dejó papá, me dejó mamá, pero ¿sabes qué dijo David? David dijo: yo pude haber echado el ancla, pero ¿sabes qué hice? La recogí y dije: el Señor está haciendo mi historia. De tal manera que cuando David le dice a Saúl: si tú supieras lo que Dios ha hecho conmigo. José dejó el ancla ahí por 13 años, hasta que José llegó a entender. Llegó a entender José y dijo: ¿sabes qué? Si me quedo aquí, lo único que va a pasar, mi proceso, mi historia, it's all right. Just, mi historia, mi proceso, mi promesa está solamente siendo dilatada. Ve, muchos de nosotros la promesa está siendo dilatada. Muchos de nosotros la promesa no fue negada. La promesa, ¿sabes qué está pasando? Está dilatada. ¿Sabes por qué está dilatada? Porque tú escogiste estar ofendido con papá. Tú escogiste estar ofendido con mamá. Tú escogiste estar ofendido con la persona que te traicionó. Tú escogiste, aleluya, y por eso solamente puedes caminar hasta aquí, pero hasta aquí llega. Llegas y caminas hasta acá, pero hasta aquí llega, y no puedes avanzar ni tú ni tus hijos. Y la razón es, ¿sabe por qué? Es porque has dejado que tu historia se detenga. Pero dijo José un momento: ¿sabes qué? Yo no fui creado ni fui formado, y lo que yo leí de mi historia, esto no es para mucho tiempo. Por eso dijo Pablo: esto también va a pasar. Por eso Pablo dice: esta leve tribulación, alguien diga leve, esta leve tribulación momentánea, alguien diga momentánea, dice, produce en nosotros cada vez un excelso peso de gloria sobre nuestras vidas. Y yo vine a decirle a alguien esta mañana: es tiempo que cambies la página de tu historia, porque la historia se va a poner mejor. Cada vez que le cambias la página, la historia se ponga mejor. No te ancles en el dolor, no te ancles en el sufrimiento. Cambia la página, porque la historia se pone mejor. Cambia la página, porque cada vez que la cambia, algo está mejorando, algo está superando, algo está llegando, algo está siendo transformado. No te ancles. Si tú supieras, cuando conocí a este desgraciado de tu padre, mi vida ha sido un infierno. Porque has escogido que sea un infierno, porque lo anclaste en el dolor, porque anclaste la vez que te traicionaron, y porque te has anclado ahí, te has quedado. ¿Y sabes qué ha pasado? No has podido avanzar, no has podido cambiar, porque piensas. Elías dijo: ya basta, me quiero mejor morir. Es como decir: ¿para esto nací, para sufrir toda la vida? Mi respuesta es no. El problema es que si te anclaste en tu dolor se convirtió en un ciclo. No deberías de estar ahí ya, pero te anclaste y por eso estás ahí todavía. Ofensa es un evento, pero ofendido es una decisión. ¿En qué estás anclado que no te permite avanzar? Todo se está moviendo, pero tú sigues en el mismo lugar. Y la frustración más grande es que te estés moviendo, pero no estás avanzando. Estás haciendo, pero no estás avanzando. ¿Lo ves? Porque doblaste la página. Cerraste ese libro y te quedaste ahí. Pero Dios ha venido hoy para decirte: cambia la página, porque tu historia se pone mejor.
Cambia la página, porque tu historia se va a poner mejor. Tus hijos se van a poner mejor. Tu esposo, tu esposa se va a poner mejor. La economía se va a poner mejor. Tu ministerio se va a poner mejor. Tus días se van a poner mejor. Yo vengo a decirle a alguien: tus mejores días no están detrás de ti. Tus mejores días están en las páginas de porvenir. Toca a 3 personas alrededor de ti. Dile: es tiempo de cambiar la página. Cambia la página. Cambia la página. Dale vuelta a la página. Dale vuelta a la página. Dale vuelta. Y cada vez que lo hagas, tu historia se va a poner mejor. Todos tenemos una parte de la historia que lloramos. Todos tenemos una parte de la historia, Lolis, que nadie sabe cuánto sufrimos. Todos tenemos una parte de la historia, Juve, que quizás nos avergonzamos. Todos tenemos una parte de la historia, Tere, que nos da complejo. Todos tenemos una parte de la historia que cuando nos acordemos sufrimos el momento. Pero lo que tenemos que entender es que eso es lo que hace más exitoso lo que sigue en la próxima página. Si José no hubiera sido traicionado y vendido, nunca hubiera llegado al palacio. Si David nunca lo hubiera abandonado su papá y su mamá, nunca hubiera sido el rey de Israel. Yo vengo a decirte en esta mañana: si tú no hubieras pasado por lo que has atravesado, Dios nunca te hubiera proyectado en lo que viene, porque tu dolor y tu sufrimiento solamente está siendo usado para acomodar las piezas para lo que está por venir, porque cada dolor produce gloria. Si usted sabe una cosa, en el pozo de José, en el pozo de José, donde le echaron, entre más profundo fuera el pozo, eso solamente indica que más alto tiene que ser la elevación. Yo no sé qué tan profundo caíste. Yo no sé qué tan profundo está tu matrimonio, qué tan profundo está tu situación, qué tan profundo está tus problemas, qué tan profundo está tus finanzas. Pero quiero decirle, entre más profundo esté, es indicación que más alta va a ser tu elevación. Pero lo que quiero que sepas esta mañana, que no puedes anclarte en tu dolor. Hay muchos que todavía están platicando lo que les aconteció en la escuela, lo que les aconteció con el primer matrimonio, lo que les aconteció cuando se casaron, lo que les aconteció en sus dolores, en sus aflicciones. Hay muchos que todavía están contando, que cada vez que abran el libro se encuentran la página doblada. Pero esta mañana, como le dijo el ángel a Elías, te dice a ti: cambia la página, porque la historia se va a poner mejor. Y cuando acabes con esa, cámbiala otra vez, porque cada vez que cambie la página se va a poner mejor. Cada vez que cambie la página se va a poner mejor. Y cada vez que cambie la página se va a poner mejor. Y cada vez que lo cambie se va a poner mejor. La lágrima, dijo David, se tornó en gozo. Mi lamento, dijo David, se tornó en baile. Mi aflicción, dijo David, lo cambió. David nos dijo, entre más cambiaba la página, aflicción y tristeza duró por la noche, pero entre cambié la página, gozo vino en la mañana. Yo vengo a motivarte, iglesia, vengo a animarte. El autor de tu historia, que se llama Jesucristo, no se quedó anclado a la mitad de la historia donde está tu dolor y aflicción. Tu historia se va a poner mejor, pero tienes que darle vuelta a la hoja. Tienes que darle vuelta a la hoja. Y cada vez que le das vuelta, tu tristeza empieza a cambiarse en una sonrisa, en gozo. Tu aflicción se empieza a cambiar en gozo. Tu lamento
se empieza a cambiar en danza. Pero si te quedas anclado, si te quedas anclado en la parte que sufriste, si te quedas anclado en la parte de dolor, nunca verás lo que puede cambiar en tu vida. Nunca verás lo que se puede transformar en tu vida. Esta mañana, yo no sé cuántos están anclados en la mitad de la historia. Yo no sé cuántos vinieron a Promised Land con el ancla puesta a la mitad de la historia. Pero hoy, esta mañana, vamos a levantar el ancla. La vamos a sacar de nuestra aflicción. La vamos a sacar de la traición y de la ofensa. Y la vamos a alzar, y ya no la vamos a bajar en momentos de dificultad. ¿Y sabe qué vamos a hacer? ¿Sabe qué vamos a hacer? Hoy, esta mañana, le vamos a dar vuelta a la hoja de nuestra historia. Todo aquel que ha estado anclado en su aflicción, en su dolor y en su tristeza, en su escasez, en su pobreza, yo quiero que te pongas de pie. Toda persona que sea sincera, que te sea sincera, que diga: pastor, estoy anclado y no me puedo mover. Estoy sufriendo todavía la aflicción. Estoy pasando todavía por la vergüenza. Estoy pasando todavía por el pensamiento que van a decir de mí. Estoy pasando por el complejo. Estoy pasando por la aflicción. Todavía siento la traición. Todavía siento el abandono. Todavía siento el rechazo. Si eres tú, levanta tus manos en esta mañana y quiero que le digas: Espíritu Santo, estoy listo para darle vuelta a la página. Estoy listo para darle vuelta a la hoja. Estoy listo, Señor, para seguir prosiguiendo en lo que es mi historia, en lo que es mi cuento, porque yo sé que cada vez que cambie la página, mi historia se va a poner mejor. Aunque Moisés quebró las tablas, óyeme, iglesia, aunque Moisés agarró las tablas y las quebró, ¿sabes qué hizo Dios, joven? Volvió a hacer otras y volvió a escribir las mismas cosas. No importa que tantas veces tú quieras abortar tu propia historia, la va a volver Dios a levantar y va a volver Dios a escribir la misma cosa de ti en la historia, en ese libro que tiene tu nombre. Así que no te ancles, deja que la historia continúe, deja que la narración continúe, porque al fin de tu historia, Dios dice: terminas siendo victorioso. Terminas teniendo la victoria. Terminas en el palacio. Terminas con las riquezas. Terminas siendo la cabeza. En el fin de la historia, tus hijos terminan siendo grandes. Tus hijos terminan siendo poderosos. Al final de la historia, aquello que te avergonzaba ahora será gozo y alegría para tu vida. Levanta tus manos y dile: Señor, estoy listo para darle vuelta a la página. Levanta tus manos y dile: Señor, estoy listo. Levanta tus manos y dile: Señor, estoy listo. Estoy listo, Señor. Estoy listo, Señor. Estoy listo. Voy a sacar el ancla, Señor, de mi dolor. Y estoy listo a ir a otro nivel. Estoy listo a ir a otra dimensión. Llévame más alto. Vamos más alto, más alto.